Bienvenidos a una entrega más de la traducción al español del podcast Pregunta al Pastor John, un espacio donde Pastor John Piper responde las preguntas que le envían a su correo electrónico. Para más información visita su sitio web desiringgod.org. ¿Está Dios presente o ausente en el infierno? Los estudiantes serios de la Biblia hacen preguntas sobrias sobre textos difíciles. Eso es lo que me encanta de este podcast y de nuestros oyentes. Aquí se hacen y se responden preguntas sobrias sobre textos complejos. Y esto será especialmente cierto en las próximas 2 semanas, cuando centraremos nuestra atención en 3 preguntas difíciles relacionadas con la escatología, todas basadas en los 2 primeros capítulos de Segunda de Tesalonicenses. Las 3 son: 1. ¿Está Dios presente o ausente en su juicio eterno? Segunda de Tesalonicenses 1:9 parece decir que está ausente, y esa es la pregunta de hoy. Luego, número 2, muchos de ustedes se han preguntado por el hombre de pecado o de iniquidad en el capítulo 2. ¿Quién es? Esa será la pregunta del viernes en el episodio APJ 1803. Y finalmente una pregunta sobre si Dios envía un poder engañoso al mundo. ¿Lo hace hoy y cómo? Esa es una pregunta basada en 2 de Tesalonicenses 2:11 y la abordaremos en 2 viernes en APJ 1806. ¿Está Dios presente o ausente en el infierno? Hoy tenemos preguntas sobrias sobre la naturaleza del juicio de Dios. Un oyente llamado David nos escribe: Pastor John, gracias por tomar mi pregunta. Esta es una pregunta seria. ¿Está Dios presente en el infierno? Segunda de Tesalonicenses 1:9 parece decir que no. ¿Es correcto eso? Y Josías también nos escribe: Pastor John, hola. He leído que el infierno incluye la presencia de Dios, según Apocalipsis 14:10. ¿O se trata más bien de estar lejos de la presencia de Dios, como dice 2 de Tesalonicenses 1:9? ¿Puede ayudarme a entender cuál de las dos es correcta? Cada vez que me hacen una pregunta sobre el infierno, siento la necesidad de tomar una pausa profunda, por así decirlo, y asegurarme de que no estamos tratando esta realidad de manera superficial o liviana. Así que quiero comenzar con algunas palabras introductorias para que podamos sentir el peso apropiado de esta pregunta. ¿Es posible, creo yo, pensar demasiado poco o demasiado en el infierno? Pensar demasiado poco sería que rara vez venga a tu mente y por tanto tenga poco efecto en tu vida. Pero la enseñanza bíblica sobre el infierno no es para satisfacer una curiosidad ocasional, es para cultivar una mentalidad sobria, para impedirnos pensar que desconfiar de Dios y desobedecer a Dios son asuntos sin consecuencias. El conocimiento del infierno está diseñado para ayudarnos a sentir la indignación moral de preferir la creación de Dios por encima de Dios mismo, lo cual es, creo, la esencia del pecado. La enseñanza bíblica sobre el infierno refleja el valor infinito de Dios y la gravedad de despreciarlo. La razón por la que el infierno es eterno no es porque el pecado que nos lleva ahí lo sea, sino porque la ofensa contra un Dios infinitamente digno es una ofensa infinita. Así que cuando pensamos demasiado poco en el infierno, probablemente no temblamos ante la majestad y justicia de Dios como deberíamos. El infierno nos obliga a tomar la vida con mayor seriedad, y pensar poco en él suele resultar en una vida moral y emocional desconectada de la grandeza, belleza, valor, justicia, sabiduría y gracia de Dios.
Pero también es posible, creo, pensar demasiado en el infierno. El infierno es realmente una realidad horrible. Considera cómo lo describe Jesús. Marcos 9:43, fuego que nunca se apaga. Mateo 24:51, lloro y crujir de dientes. Marcos 9:48, el gusano de ellos no muere. En Mateo 25:30, tinieblas de afuera. En Lucas 16:24, angustia. Mateo 25:46 dice, castigo eterno. Pablo lo llama destrucción eterna en segunda de Tesalonicenses 1:9, con ira e indignación, Romanos 2:8, y en Apocalipsis 14:11, Juan escribe, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo ni de día ni de noche. Estas descripciones son terribles, más allá de lo que las palabras pueden expresar. Algunos intentan suavizar el horror diciendo, bueno, palabras como fuego o tinieblas son símbolos. Pero el problema con eso es que si son símbolos, entonces representan algo y no es algo menor. Un símbolo es un esfuerzo por expresar lo indecible. Llamar al infierno un símbolo de fuego significa que la realidad es peor, no mejor. Ahora bien, aunque necesitamos recordatorios ocasionales, no creo que el corazón y la mente humana en este mundo caído estén diseñados para meditar continuamente en una realidad tan espantosa. Dios sí puede hacerlo sin daño alguno a su justicia ni compasión, pero nosotros necesitamos pausas. Necesitamos vislumbres, no concentración constante. David y Josías preguntan en esencia, ¿está la presencia de Dios en el infierno o no? Y señalan dos textos clave. Apocalipsis 14:10, que sugiere que el Cordero está presente en el infierno. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. Segunda de Tesalonicenses 1:9, que parece decir lo opuesto, sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Apocalipsis 14:10 dice que el tormento ocurre delante del Cordero, la expresión griega significa literalmente en la vista de, no necesariamente en el mismo espacio físico que. De hecho, la misma construcción aparece en Apocalipsis 3:2. No he hallado tus obras perfectas delante de mí, es decir, a la vista de Dios. Él lo ve, está presente en el sentido de que lo observa, no necesariamente en el sentido de estar allí físicamente habitando. Por tanto, Apocalipsis 14:10 no dice que Dios o el Cordero tienen una especie de residencia permanente en el infierno, pero sí ven el infierno, lo contemplan y lo juzgan. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, lejos del rostro del Señor. Cuando veo este versículo, dice que los impíos estarán lejos de la presencia del Señor. La palabra griega traducido como presencia es rostro, es decir, lejos del rostro del Señor. Este lenguaje es una forma bíblica de decir que Dios ya no muestra su favor. Es el cumplimiento de amenazas como la de Ezequiel 7:22, apartaré de ellos mi rostro. Es lo opuesto a la bendición de Números 6:24-26, donde dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En otras palabras,
El infierno es estar eternamente fuera del favor, la misericordia y la comunión de Dios. No es ausencia total de Dios, porque Dios es omnipresente, pero sí es ausencia de su favor, de su cercanía como Padre, Pastor, Redentor. Eso es exactamente lo opuesto de lo que ocurre en el infierno. Eso no sucede ahí. El rostro misericordioso de Dios no brilla sobre ellos. En el infierno hay una expresión perpetua de justicia reprobatoria, un sello eterno de desaprobación divina. Entonces, ¿qué podemos decir sobre si Dios está presente en el infierno? Podemos responder que hay dos sentidos en los que Dios sí está presente. Uno, Dios sostiene todo lo que existe por la palabra de su poder. Hebreos 1:3. El infierno no existiría si Dios no lo mantuviera en existencia. 2. El infierno es descrito no solo como una consecuencia, sino como castigo consciente y justo. Por lo tanto, los condenados serán plenamente conscientes de la reprobación divina, de su juicio y de su justicia, presentes en sus mentes para siempre. Ninguna de estas formas de presencia implica que Dios esté personalmente presente como Salvador, como amigo, como pastor, como padre. Así que podemos decir que Dios no está presente en este sentido. Su hermosura no será vista ni apreciada. Su comunión no será disfrutada. Su alivio y misericordia no serán experimentados. Su gracia será totalmente retirada. Si hay alguna forma en la que la presencia de Dios se perciba, será como un justo juicio, como la ira santa que sostiene esa realidad, no como compañía o consuelo. El infierno es una realidad que debe evitarse a toda costa. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, fue quien pagó el mayor precio para salvarnos. Se hizo maldición por nosotros en la cruz. Gálatas 3:13. Para todo aquel que cree. Juan 3:16. Jesús sufrió nuestro infierno merecido para que nosotros no tengamos que enfrentarlo. Corre a Jesucristo. Él es tu única esperanza de escapar de este tormento eterno. Si tienes más preguntas, puedes dirigirla directamente al Pastor John visitando su sitio web en desiringgod.org. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.